Muy bien, hermanos, saludamos con la paz del Señor a cada uno de ustedes. Amén. Paz del Señor, qué lindo tiempo que estamos pasando en la casa del Señor, cuando por la gracia de Dios, Dios ha bendecido a 4 hermanos de la iglesia, regalándole un año más de vida. Pero nosotros aquí en esta mañana, desde la iglesia La Voz de Cristo, vamos a predicar la palabra de Dios, porque a eso nos ha llamado el Señor, a predicar el mensaje de salvación a otras personas y poder enseñar la palabra de Dios como Él dice que lo hagamos, para que perseveremos y estemos listos, firmes para irnos con el Señor en cualquier momento. Dios hará su obra con nosotros, solo está en la voluntad del Padre Celestial para que esto acontezca. Pero veamos lo que nos quiere dar el Señor mientras aún todavía estamos trabajando en la obra del Señor. Vamos a ver de esas cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor dice en 1 Timoteo capítulo 4, rápidamente, 1 de Timoteo, el capítulo 4, la palabra del Señor, busquemos ahí qué nos quiere enseñar en 1 Timoteo, el capítulo 4. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, el capítulo 4, de 1 Timoteo del 6 al 8, y dice así la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Dice la palabra del Señor que acabamos de leer, pero vamos a leerlo como nos dice el Señor en esta parte importante, relacionando a lo que vamos a hablar en esta mañana del capítulo 4 de 1 de Timoteo. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Vamos a enfocarnos en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó, que dice, es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice la palabra del Señor en la cita bíblica que acabamos de leer en 1 Timoteo 4. Amén, gloria a Dios. Tenemos que nosotros decir que todo lo que hay en este mundo, lo que Dios ha creado, es bueno. Y si es bueno, tenemos que hacer uso de ello. Tenemos que agarrarnos de lo que Dios ha dicho que es bueno para nuestra vida. Si se toma con acciones de gracia, nunca va a ser nada malo. Si se dice gracias a Dios, gracias por tus bendiciones, siempre va a ser ahí y va a estar el Señor, porque son recompensas de Dios para nuestra vida. Y por eso la palabra del Señor en Isaías 40:10, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 10, que dice la palabra del Señor en Isaías 40:10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene ¿con quién? Con él, y su paga delante de su rostro. Qué importante. Vamos a hablar en esta mañana. Por eso es que todo lo que nosotros podamos hacer, hagámoslo en la fuerza que Dios nos da, porque viene Dios, viene Cristo, y de eso vamos a hablar en esta mañana, la recompensa de nuestro Dios que tiene para cada uno de nosotros. En Isaías capítulo 40 versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá. Eso está futuro, eso el Señor ya lo ha dicho, ya viene nuevamente a recompensar a sus hijos, a su pueblo. Con poder viene y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Él viene a pagar, él viene a recompensar todo lo que nosotros hemos hecho. Hermano, él va a recompensar, él va a pagar. Si hemos hecho cosas buenas, agradables delante de Dios, Él va a pagar, Él va a recompensar como solo Él lo sabe hacer.
Pero si no estamos haciendo bien las cosas delante de Dios, también Él viene a pagar, pero Él viene a pagar con un castigo, con un tormento, con una tribulación como nunca lo ha habido, dice la palabra del Señor. Por eso en 2 de Crónicas 15:7 también la palabra del Señor nos anima y nos dice, si alguien ya lo tiene, dele lectura. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas? Pero esforzaos vosotros, porque hay recompensa de parte de Dios. Como dice la última parte, hay recompensa para vuestra obra. Y si no estamos haciendo nada de obra agradable a Dios, entonces ¿qué vamos a recibir como pueblo de Dios? ¿Qué vamos a recibir como iglesia de Dios? Yo creo que retribución de Dios, pero de manera negativa, contraria a la expectativa de un ser humano que un día pase la eternidad en paz, en seguridad, en bendición, en protección delante de Dios y con Dios un día por toda la eternidad. El Señor viene, hermano, amigos, amigas, hay que arreglar nuestras vidas. El Señor viene y viene como lo describe la palabra del Señor que acabamos a leer en los versículos que ya hemos hecho conocer, hemos leído. Él viene a pagar y Él viene en este otro versículo a recompensar según hayamos nosotros puesto por obra nuestras acciones mientras podíamos hacerlo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 58:11, por favor. También la palabra del Señor nos anima en el Salmos capítulo 58, versículo 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Gracias, hermanos. Entonces dirá el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Esto va a suceder cuando Dios se manifieste realmente. Entonces dice, dirá el ser humano, entonces va a confirmar lo que Dios había dicho miles de años atrás. Entonces van a decir verdad lo que predicaban, verdad lo que decían. Cuando ya ellos se estén quedando, cuando ya ellos estén a un lugar, a un tiempo de tormento, de tribulación, de recibir el pago de Dios por la transgresión de los pecados cometidos delante del juez justo, recién va a reconocer la gente. Y dice la palabra en el Salmo 58:11, entonces dirá, esto está futuro, dirá el hombre, ciertamente había habido galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Ahí nadie va a decir que es mentira lo que predicaban, lo que hablaban, lo que enseñaban los siervos de Dios, los instrumentos en las manos de Dios, porque en ese entonces será todo claro, todo va a estar claro, estará aclarada el misterio de la profunda salvación y el poderoso y misericordioso amor de Dios demostrado en los primeros tiempos para con su pueblo y para con la iglesia también en este tiempo postrero. Lo está demostrando, lo sigue demostrando, y Dios, amados hermanos y amigos también que nos volvamos a Dios, Él no va a fallar. Esa recompensa Dios la va a dar en el momento que Él ha determinado. Por eso debemos de arreglar nuestras vidas, arrepentirnos y estar preparados
para no alejarnos, dice otro pasaje, avergonzado de la presencia de Dios en su gran día, en su gran venida, a llevar a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo escogido. En el Salmos 84:11, más adelantito, también la palabra de Dios en el Salmo 84:11 dice: porque el sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará. ¿Qué dice? Jehová. En el Salmos 84, la palabra del Señor también nos anima en el versículo 11: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria. ¿Qué nos va a dar? Dará Jehová, gracia y gloria. ¿Cómo no va a dar? No nos va a dar pues gloria si vamos a ser glorificados los hijos de Dios. Vamos a ser transformados a la plenitud de Cristo, nuestro hermano mayor, como dice la Biblia. ¿Cómo descuidar entonces una salvación tan grande que está ahí puesta delante de nosotros? Con tan sencillamente decirle: Señor, en esta mañana, en este lugar, en esta hora del día, te recibo en mi corazón. Entra a mi vida, gobierna mi vida. Te entrego mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones, para que tú las guíes y las encamines en una buena decisión delante de ti, para que yo también me vaya cuando tú vengas a dar ese pago, cuando tú vengas a dar esa retribución, como tú lo has mencionado para cada uno de tus hijos, buenos hijos tuyos, que quisieron y propusieron servirte, alabarte, adorarte y sobre todo adorarte en espíritu y en verdad, como nos enseñas tú en tu palabra. Qué bueno decirle al Señor, qué bueno tomar esta decisión ahora mientras estamos con la gracia de la vida. Qué tristeza pensar en nuestra familia, que aunque escuchando la palabra de Dios, no quieren congregar, no quieren venir a la iglesia, no quieren saber de las cosas de Dios. Prefieren estar en los deleites pasajeros temporales que ofrece el mundo temporal, que un día va a ser destruido y esto va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, dice, y todos los elementos pasarán ardiendo, dice, delante de la presencia de Dios. Por eso dice Juan, el Señor le mostró y le dijo: ven, te voy a mostrar lo que va a haber. Y dice Juan: y vi cielo nuevo y tierra nueva, dice Juan en sus escritos, en su bendita palabra. Y eso nos tiene que animar, eso nos tiene que motivar para que nosotros, los hijos de Dios, aceptemos la verdad de Dios, busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. Nos enseña la palabra del Señor. Pero qué importante pensar en lo que Dios tiene para sus hijos y no descuidar, como lo dice también la palabra del Señor en el libro de Jeremías 7:23. Vámonos más adelantito, por favor, al libro de Jeremías, el capítulo 7, versículo 23. La palabra del Señor también nos anima y nos insta a tomar en cuenta lo que dice el Señor en Jeremías capítulo 7, 23. Alguien lo lee, por favor. ¿Qué dice? Qué hermosa la palabra de Dios en este tiempo postrero en el que estamos viviendo, tiempos últimos proféticos estamos viviendo, y el Señor nos sigue animando a su iglesia, sigue animando a su pueblo, sigue animando a sus hijos que le aman a pesar de las dificultades de poder congregar. Vienen a buscarle, vienen a adorarle, vienen a alabarle. Es para usted, mi hermano y mi hermana, es para todos nosotros que queremos seguir el camino del Señor. Por eso dice la palabra, versículo 23: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien.
¿Para qué pues entonces hay que escuchar la palabra? ¿Para qué no hay que cambiar en el celular cuando haya un mensaje de Dios? ¿Por qué no hay que desecharlo? ¿Por qué hay que seguir escuchándolo? Porque más allácito, de repente Dios tiene una palabra para tu vida, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de salvación, una oportunidad para vivir, una oportunidad para irte con Él, y tú lo desechas y no quieres escuchar la palabra de Dios, prefieres escuchar cualquier otra cosa como basura que lo toma Dios, y lo tomó el apóstol Pablo por amor a Cristo. Pero muchas veces no tomamos una decisión de poder entretenernos, alimentarnos también en el celular, que es ahora lo que está en este momento muy de moda en las manos de los seres humanos, y que Dios está usando también ese instrumento del celular a través de la tecnología para poder sembrar su palabra en tu corazón, en mi corazón, en nuestras vidas, para estar preparados, para estar listos, para no quedarnos, para no perdernos en el infierno eterno y irnos con Dios contentos, alegres, porque obedecimos a Dios y rechazamos lo que el diablo, el enemigo, nos venía y nos quería dar en su momento, y nosotros, por escuchar, oír atentamente como dice Dios en su palabra, nosotros vamos a irnos con Dios y vamos a ser de Dios y vamos a estar seguros en sus manos, porque dice la palabra: y andad en todo camino que os mande, para que nos vaya bien. Qué hermosa palabra de Dios. Qué triste escuchar en la familia: se ahorcó su hermano, se mató su hermana, se la robaron a su hija, lo violaron a su hija, a su hijo, una cosa que la otra. Está ahorita de moda, están queriendo raptarse los jóvenes, las señoritas, los niños. Hay incertidumbre en la ciudad, en las naciones enteras está pasando lo mismo, cosas se están viendo. Pero la gente no quiere volver a Dios su corazón. Pero la gente sigue dándole la espalda a Dios. Y Dios nos dice: separado de mí, nada pueden hacer. Y se nota y se mira. Solo hacemos es alarmarnos, solo hacemos es asustarnos, solo hacemos es comentar lo que está sucediendo, pero no tomamos una decisión de volverme a Cristo, de entregar a Cristo mi vida, de poner a mi familia en Cristo, de orar por mi familia para que se arrepienta y se vuelva a Dios. Eso no lo hacemos, y por eso la sociedad está como está. Y muchos se preguntan y dicen: ¿y dónde está Cristo? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no actúa con estos malvivientes? ¿Sabe qué? Dios está donde nosotros lo hemos puesto. Ahí está Dios, lejos, lejos. Allá está Dios. Pero si lo tuviéramos en cuenta al recibirle en nuestro corazón, Él estuviera con nosotros. Él estuviera listo para socorrernos. Él está listo para protegernos. ¿No ves que son promesas de Dios? Y lo que Dios ha prometido, Él lo cumple, mi hermano, mi amigo. Él no es injusto para olvidar nuestra obra de amor hacia Él, hacia su obra. Entonces, en otras palabras, somos ingratos. No nos quejemos sin sentido y sin razón, porque Dios no es injusto. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdadero y no tolera el pecado en la vida de los seres humanos. Él ama al pecador, Él ama, por eso Él vino del cielo, por amor, como dice San Juan 3:16, por amor Él vino para salvarnos. Pero como Él no nos obliga a buscarle, como Él no nos obliga a aceptarle, entonces estamos como sociedad, apartado de Dios, alejado de Dios, solamente recibiendo lo que Dios permite que recibamos, el azote de Dios, el castigo de Dios, las tribulaciones, las angustias, los dolores, porque hemos hecho a un lado a Dios. Volvámonos a Dios y Dios se volverá a nosotros. Él tiene recompensa, mi estimado hermano y amigo. Él tiene recompensas fieles. Tomemos en serio la palabra del Señor. Es una palabra que Dios está hablando en estos días para que nos volvamos a Él. Por eso Él dice:
Mas esto les mandé. ¿Qué nos manda? El mensaje de Dios nos manda cada día. El consejo de Dios nos manda cada día. Él manda a los obreros pastores, instrumento en las manos de Dios, a predicar el mensaje de salvación, a que nos arrepintamos. ¿Estamos listos para recibirle? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Por eso él dice: mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz y seré a vosotros por Dios. Entonces hay que escuchar para que la fe llegue por el oír, y por el oír se anide la palabra en el Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Entonces la palabra del Señor se va a cumplir en cada uno de nosotros. Entonces Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor nos anima y nos alumbra el camino y nos dice que tenemos que estar preparados. Segunda de Corintios 9:10, por favor, vamos a ir terminando. Segunda de Corintios 9:10, que dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios 9:10. Amén. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si nosotros también que escuchamos la palabra de Dios, recibiendo la semilla, y ustedes y todos nosotros nos proponemos ser ese instrumento de sembradores de la palabra del Señor, de multiplicadores de la palabra de Dios, también la palabra de Dios va a dar muchos frutos. También la palabra de Dios, puesta en práctica en nuestra vida por fe, aumentará los frutos de nuestra justicia delante de Dios. El que gana un alma, dice el Señor, es sabio. Amén. El que gana un alma para el reino de Dios recibirá la corona incorruptible de justicia, de verdad, porque no hay comparación, hermanos, de ninguna cosa material en este mundo terrenal que se compare con un alma ganada para el reino de Dios. Es un alma librada del tormento, del castigo, del juicio eterno y horrible y terrible que viene para los que son desobedientes, hermanos, y un día escucharon la palabra del Señor, el llamado de Dios, y no quisimos arreglar nuestra vida. Qué tristeza. Pero en esta mañana estamos para poder animarnos, para poder fortalecernos y poder seguir adelante, sembrando esa semilla, como dice la palabra del Señor, para venir cosechando las almas ganadas para el reino de Dios. Y cuando estemos delante del juez justo en el gran tribunal de Cristo, entonces podremos decir: verdad que no era en vano lo que hacíamos y lo que hicimos. Pero también vamos a poder decir, si no hacemos desde ahora: verdad, qué triste me siento, qué avergonzado me siento al no poder hablarle a mi compañero de trabajo, a mi pariente, a mi familia en la carne, no poder decirle que venía el castigo eterno y que se iban a quedar si no arreglaban su vida. Me siento incómodo, me siento intranquilo, no tengo esa satisfacción. Por eso 2 Timoteo dice en 2 Timoteo 2:15, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces tenemos que ponerle empeño, tenemos que ponerle esas ganas. No lo veamos como pérdida de tiempo venir a congregar. Hay que amar a la iglesia. Primera cosa que tenemos que hacer, buscar la intimidad con Dios. Tenemos que buscar la intimidad con Dios para que Dios nos llene de su Santo Espíritu y nos siga capacitando. Segundo, tenemos que amar este lugar también. Si no amamos este lugar donde se predica la palabra de Dios, ¿será que le amamos a Dios?
Yo creo que no le amamos a Dios, hermano, aunque digamos que Dios está en todos lados, pero hay un lugar determinado por la iglesia para venir a adorar en comunión con Dios. Tenemos que amar y gustar de estar en comunión con los hermanos, con la iglesia, hermano. Y tercero, tenemos que tener esa sed de predicar la palabra de Dios. Tenemos que tener ese anhelo, ese gozo de ganar almas para el reino de Dios. Porque las almas cada día, en cada minuto, segundo, se están perdiendo en el mundo entero. Se van perdidos. ¿Cuánta falta hace de que hablemos, de que sigamos predicando la palabra del Señor? Y no solamente podemos predicar la palabra de Dios desde el púlpito, podemos predicar la palabra de Dios con nuestro testimonio en mi trabajo, en la escuela, donde sea que podamos estar y Dios permita, en la calle. Con mi testimonio yo voy predicando la palabra de Dios y animando a vivir una vida agradable, santa delante de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Que Dios se glorifique. No hay ni un muchacho para que me lo corte ahí. Que Dios bendiga su palabra en esta hermosa mañana y que sigamos adelante fortalecidos en el camino del Señor, y que Dios siga haciendo su obra con cada uno de nosotros. Paz del Señor.